palabra. Entendemos que el Dios al cual nosotros le servimos tiene la capacidad de llamar a gente que no está capacitada, de llamar a gente que no está calificada para los hombres, de llamar a gente que no está en la lista de los hombres según el hombre ha entendido, porque a Dios le encanta escoger a lo más vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Dios le encanta escoger gente que no califica para nadie. Tal vez tú no calificabas para tu familia, tal vez tú no calificabas para tu barrio, tal vez tú no calificabas, no eres la mejor persona, no tenías las mejores notas, tal vez tienes un pasado oscuro, pero Dios te escogió, Dios te limpió, Dios te seleccionó, aleluya, Dios te llamó, y lo que hace Dios es que empieza a hacer cosas grandes contigo para que la gente pueda glorificar a Dios. Tú tal vez no tienes la mejor oratoria, tal vez tú no te sabes expresar muy bien, tal vez puedes leer poco la Biblia, pero cuando Dios te revela tiene que cumplirse lo que Dios te acaba de decir. Y yo creo fielmente que Dios escoge gente que tal vez no califica para nadie, pero cuando dicen así dice Dios, el diablo tiene que temblar. Y yo creo que usted entienda algo. Dios escoge gente y le entrega tareas, le entrega mandatos. Dios escoge gente y le entregan cosas para que ellos tengan que hacer. Y en medio de esa tarea que Dios te entrega, el enemigo se te va a levantar. Dios empieza a hablar con el pueblo de Israel y le dice, luego que están en el desierto, ustedes van a ir a una tierra que fluye leche y miel, pero yo no se la voy a dar de gratis. Esa tierra que fluye leche y miel, yo no se la voy a entregar de regalo. Ustedes van a tener que están ahí, le mostré la tierra es buena, probaron la tierra, vieron que el trigo es grande, vieron que la uva es grande, vieron que la tierra ya está arada, pero hay algo que ustedes tienen que comprender, y es que no será fácil. Ustedes tienen que pelear por la tierra. La tierra que ustedes van a poseer es muy buena, pero tienen que hacer un esfuerzo por ella. El problema de nosotros como creyentes es que nos hemos acostumbrado a que nos regalen todas las cosas, y a Dios usted tiene que pagarle un precio por lo que Dios le va a entregar. No es que tú vas a pagar el milagro, pero tienes que creer por ese milagro, y en el proceso de tú creer por el milagro te va a doler. En el proceso por tú creer por el milagro va a llegar la duda. En el proceso de tú creer por el milagro las cosas se van a detener en tu vida y tú vas a sentir que estás atrasado, pero es que Dios está trabajando, porque hay un silencio de Dios en la vida del hombre, que aún el silencio de Dios la gente se empieza a turbar, pastor, y se empieza a preocupar, pero se los olvida que aún el silencio de Dios te está hablando y te está diciendo que Dios está trabajando, que Dios está obrando, que Dios está haciendo su obra y que Dios está glorificando en la vida de aquel que tiene una palabra que salió de la boca de Dios. Y usted me dirá, ¿por qué el milagro muchas veces o el yo llegar a ver el milagro me va a doler? La palabra de Dios enseña que había una mujer que tenía un flujo de sangre de alrededor de 12 años. La mujer era rechazada por los hombres. La mujer era rechazada por la sociedad. La mujer lo único que quería era ser sanada. No era culpa de ella estar enferma. No era culpa de ella de estar afectada. Se cree que lo que ella tenía era un cáncer vaginal en su cuerpo, porque lo que ella tenía eran 12 años con un periodo menstrual extraordinario. Usted sabe lo que es 12 años sangrando. ¿Cómo usted cree que estaba esa mujer? Demacrada, estaba flaca. La mujer, sus hijos, si tenía hijos, tuvieron que apartarse de ella, porque la ley los obligaba a apartarse de ella. Parece que la mujer era pudiente, porque dice que gastó todo cuanto tenía y nadie le pudo ayudar. Escuche esto. Yo hablo de Jesús, pero yo no quiero enfocarme en esto. Quiero que entiendas esto. Cuando ella dice, yo iré y tocaré el borde de su manto y seré sana. Pero en el proceso de ella tocar el borde del manto, ¿qué usted cree que pasó? Dice que ella se escabulló entre la multitud. Yo estoy más que seguro que ella tuvo que taparse la cara. Porque si se dan cuenta de que era ella, ahí mismo la linchan y la matan. Según la ley de Moisés, había que matarla a pedrada. Esa mujer, estoy yo por seguro que tuvo que arrastrarse entre la multitud para que nadie lo vea. Para ella tocar el borde es la parte de abajo de una túnica, de su manto que él tenía. Ella tuvo que arrastrarse primero para poder tocar. Andaba Jesús con 12 guardaespaldas. Aparte de la multitud de gente que estaba apretando a Jesús. Yo estoy aquí. Los 12 discípulos. La multitud de gente. El mal de gente que tenía que agarrar a ese hombre. Esa mujer físicamente no tenía mucha fuerza ya, porque su cuerpo estaba debilitado humanamente hablando. Pero ella hizo un esfuerzo extraordinario porque ella quería recibir el milagro. Estoy seguro que aguantó pisotones, aguantó ofensas, gente seguro le empujaron, gente tal vez le dieron hasta golpes, yo no sé, pero recibió el milagro. En el proceso del milagro le dolió. En el proceso de recibir lo que Dios tenía para ella, sufrió. Se le levantaron en la iglesia.
El pastor la puso en disciplina. Le hicieron la guerra. Le hicieron de todo, pero ella soportó el dolor. Había mucha gente que estaba con el maestro, apretando al maestro, pero no tocando al maestro. ¿Por qué le digo, quién me ha tocado? Dice Jesús. Porque yo he sentido que poder ha salido de mí. Salta Pedro, maestro, pero tú te estás volviendo loco. La multitud te aprieta y tú me estás preguntando a mí que quién me ha tocado. Yo me imagino a Pedro, a Jesús en su mente diciendo, Pedro, yo no te dije a ti que quién me apretó. Yo te estoy preguntando que quién fue que me tocó. Porque cuando yo aprieto, yo hago una fuerza, es brusco. Pero cuando yo toco es algo suave. Hay gente que cree que su ayuno va a obligar a Dios a obrar. Dios no responde tu capricho, Dios responde tu necesidad en la fe. Yo casi no entraba a la palabra, yo voy a entrar a la palabra ahora. Hay gente que son caprichosos y creen que Dios lo va a responder. El pastor te explicó ahorita acerca del diezmo y la ofrenda. Usted tiene que hacerlo de corazón, no obligado. Si lo hace obligado, Dios no te va a responder. Entonces, a veces yo creo que yo voy a venir a la iglesia con un corazón negado a adorar a Dios y Dios me va a responder porque solamente vine a la iglesia. Escúcheme bien. La Biblia dice que los tañedores, tañad o tocar, hacedlo bien. Si yo vengo a la iglesia, no es que simplemente yo vine a la iglesia, Dios me va a bendecir. No, usted tiene que venir a la iglesia y levantar su mano y glorificar a Dios. O lo hace bien o lo hace bien. Dios no recibe cualquier cosa. Ya basta de estar de esa simplicidad. Dios es excelente. A Dios se le da lo mejor o no se le da nada. ¿Alguien me sigue? Mucha gente estaba alrededor de ella. Todos estaban en la multitud, pero no todos tenían el corazón para poder recibir el milagro. Estamos con gente aquí que están en este lugar que tal vez están apretando a Jesús, pero no lo están tocando. Porque para yo tocar, yo necesito anhelar el milagro. Porque una cosa es querer el milagro y otra cosa es creer el milagro. Porque vemos gente que quieren ser sanados, pero no creen que Dios lo puede sanar. Vemos gente que quieren ser bendecidos, pero no creen que Dios lo puede hacer. Porque la gente que aprieta es la gente que quiere, pero la gente que toca es la gente que cree. No sé con quién estoy hablando en esta hora. Yo no sé cuáles son los que tú eres. Si eres de los que quieren el milagro o de los que creen el milagro. Si eres de los que aprietan a Jesús o de los que tocan a Jesús. Porque de la única manera que el poder sale de Jesús es cuando yo lo toco, no cuando lo aprieto. ¿Alguien me sigue? Dile a la persona que te queda más cerca, dile, no lo aprietes. Dile, tócalo suavemente, con delicadeza. Entonces, cuando tú vienes con un corazón humillado delante de la presencia de Dios, Dios empieza a trabajar contigo. Escúcheme esto. Dios empieza a sacarte a ti de Egipto, te mete al desierto. Y esto yo lo hablé hace algunos días. Y Dios lo que hace, conforme a la palabra, habla con Josué antes de entrar a la tierra. Le dice, míreme, yo los llevé al desierto, tierra que no conocían. Y los llevé para probarlos, para saber qué había en su corazón, si habían de glorificar a Dios o no. Les entregué maná, comida que sus padres no conocieron. Porque si algo provoca a Dios, es que Dios te mete en un terreno que físicamente es inhabitable. En el desierto no se puede sembrar. Mucho sol en el día, mucho frío en la noche. Y casi no llueve. No hay forma de cómo arar la tierra para sembrar. Pero que la tierra, pastor, no producía, el cielo tuvo que producir. Porque de la única manera que tú vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida, es Dios metiéndote en situaciones extremas para que extremadamente tú veas la mano poderosa de Dios. Dios los lleva al desierto. Nadie le llevaba un pan de comida, pues el mismo cielo tuvo que responderle y darle maná. Yo sé que tú tal vez estás como el pueblo de Israel en el desierto, que estás en una tierra incómoda. Estás en una tierra que no se puede habitar, porque no había sombra, pero Dios es tan bueno que dice que puso una columna de nube para cubrirlos del sol. Y para que no se mueran de frío en la noche le puso la columna de fuego. Porque Dios te metió en el problema, pero Dios no va a dejar que tú te mueras ahí. El pueblo de Israel fue llevado al desierto para que ellos mismos descubrieran de qué ellos estaban hechos. El problema no era que Dios no creía en ellos. El problema era que ellos mismos tenían que creer en que Dios los había llamado. Yo voy a entrar a la palabra ahora.
El problema aquí no es que Dios no cree en ti. El problema es que tú no crees que Dios te llamó. Y al tú no creer que Dios te llamó, te estás deteniendo por cada dificultad. Bueno, yo se lo voy a explicar. El problema nunca fue el Mar Rojo de frente y el pueblo de Egipto detrás. El problema fue que a Moisés se le olvidó que tenía la vara de Dios en su mano. El problema fue que Moisés, cuando estaba enfrente de la situación, se le olvidó que Dios le había entregado la salida para su dificultad. El problema nunca fue el desierto, nunca fue Egipto. El problema fue que no había un hombre que le creyera a Dios. El problema de tu situación no es que es grande la prueba, es que se te ha olvidado creerle a Dios. El problema tuyo es que se te ha olvidado que Dios fue que te llamó. Y como Dios te llamó, Dios te va a resolver. Dios te va a sustentar. Dios va a obrar en tu vida. A alguien, si se lo va a dar a Cristo, déselo de corazón. Escuche esto. El profeta Joel empieza a dar una profecía acerca de los juicios a las naciones, pero yo quiero enfocarme en esto. Acerca de lo que dice Joel. Y dice, mire, proclamen entre vosotros las naciones y despierten a los hombres de guerra. Si lo despiertan es porque estaban dormidos. No era que no eran hombres de guerra. Lo que pasa era que estaban durmiendo. No es que tú no eres de Dios. Lo que pasa es que tienes que despertar lo que Dios ha puesto en tu vida. Porque hay gente que cree que porque te ve apagado un día, cree que ya tú no fluye. Yo no estoy muerto, yo lo que estoy es durmiendo. No te confunda conmigo. Dile que te queda más cerca, no te confunda conmigo. Yo lo que estoy es durmiendo. Me voy a despertar. Vamos, dile, me voy a despertar. Yo me voy a despertar. Y él empieza a hablar y dice, mire, forjen espada. Ármense, ármense, ármense. Y diga el débil. La primera batalla comienza acá. La primera batalla comienza acá. A quien ellos le está hablando de una profecía, pero si nos vamos a ese tiempo, era una guerra física. Tenían que buscar armamento en ese tiempo. Ahora en este tiempo ya tú tienes armamento. Dice que tenemos al Espíritu Santo y estamos revestidos de toda armadura de Dios. Ahora, el problema aquí es que tú tienes la armadura, pero no confías en la armadura que se te ha sido entregada. Voy a repetir eso. Yo creo que usted entre en lo que les voy a hablar. Tienes la armadura, pero no has confiado en que estás armado. Y tú me dirás, ¿cómo así? Mire, la Biblia dice que nosotros tenemos una armadura de Dios para apagar todos los dardos de fuego. ¿Qué son dardos? Pensamientos negativos. Es un dardo, pensamientos negativos que van a ministrar tu mente para desanimarte. Que aún teniendo la capacidad de vencer al enemigo, vas a creer que no tienes capacidad. Por eso te has dado cuenta que cuando más está más prendido, viene y se levanta el diablo y vuelve y te apaga. Son dardos. El problema aquí no es la situación ni el proceso, porque a nosotros tendremos aflicciones, pero que confiamos, dice Jesús, porque Él ha vencido al mundo. El problema no es la aflicción, es que tú haces en medio de ella. Nunca fue el problema los profetas de Baal. Nunca fue el problema los profetas de Acera. Nunca fue el problema que el altar estuviera derribado. Y usted me dirá, ¿cómo así? Sí, claro. Nunca fue ese el problema que faltara fuego para descender. El problema fue que se necesitaba un Elías para que el altar se restaure y para que el fuego descienda. El reto estaba ahí. Baal, aleluya. Baal estaba dominando. Acera estaba dominando hasta que salió Elías. ¿Dónde están los Elías en esta hora? Yo sé que hay gente que están en la cueva, que hay gente que están escondidos. Muchos se durmieron, muchos se apagaron. El problema no va a detener lo que Dios va a hacer. Cuando un creyente empieza a creer lo que Dios ha determinado sobre su vida, algo que es improbable que descienda fuego del cielo puede ocurrir, porque tiene que entender la iglesia que la iglesia no se mueve por lo que ve, sino que se mueve por lo que no se ve. Usted debe de permanecer mirando a aquel que no se ve. Dice la Biblia que debemos de mirar como aquel que es invisible. Entiéndalo. ¿Cómo yo puedo mirar a aquel que es invisible si no se puede ver? Por medio de la fe. Yo debo de aprender a creer que Dios está ahí aunque yo no lo veo. Debo de aprender a creer, a caminar aunque yo no lo entiendo, y creer que si Dios me llamó, Él me va a respaldar. Repita conmigo, ¿de qué tú estás hecho?
Miren, hay objetos y cosas que tienen materiales. Escuche, tienen materiales. Hay materiales más fuertes que otros. Y si tú analizas, nosotros somos hechos de uno de los materiales más débiles de la tierra. Y Dios nos compara como el barro, hablando de la forma. Y así nos define Dios como el barro, porque dice que este tesoro fue escondido en vasijas de barro, nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios. Y tú agarras una vasija de barro, no sé si, bueno, eso, y lo tiras y se va a desbaratar. ¿Y por qué esa vasija tiene valor? No por la vasija, porque el material de que está hecho la vasija no tiene valor, sino lo que contiene la vasija. Ahora, ¿qué provoca que la vasija no se rompa? Usted agarra esa vasija y usted la reviste de metal, se lo mete líquido o cemento, y usted la puede tirar como usted quiera. Ya tiene un revestimiento. Yo estoy revestido del Espíritu Santo. No sé si alguien me está entendiendo. Porque hay gente que se le ha olvidado que por su fragilidad no pueden ver la mano de Dios. Se les olvidó que no es con su fuerza, sino con la del Espíritu. El problema aquí no es de qué tú estás hecho. El problema aquí fue quién te hizo. El problema es que yo he sido revestido con su Espíritu. Mi material tal vez era malo, pero cuando el Espíritu vino sobre mí me fortaleció. Yo quiero hablarle a alguien que se siente decaído y desanimado y que piense que no va a avanzar, que fue Dios que te escogió, y si Dios te llamó, el diablo tiene que salir corriendo. Si fue Dios que te llamó, aunque sientas la opresión de la guerra demoníaca, del levantamiento, Dios te va a ayudar. Porque no te vengo a decir que Dios va a agarrar y te va a librar de la prueba. No, te vengo a decir que Dios te va a meter a la prueba, pero te va a fortalecer para que aguantes en medio de la tribulación. Porque en medio del dolor ahí es que se da cuenta de qué que esto está hecho. Hay que saber cuáles son los cristianos genuinos y cuáles no. El proceso es como fuego. Y la Biblia dice que seremos probados como fuego. Y por ese fuego seremos probados. Y por eso la guerra ha aumentado en los últimos días. Porque Dios quiere que tú te des cuenta de qué tú estás hecho. Y tú me dirás, ¿por qué Dios no quiere que Él se dé cuenta? No, porque Dios sabe de qué tú estás hecho. La que tiene que darse cuenta, el que tiene que darse cuenta eres tú. De que si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Alguien dice amén. Entonces entienda esto. Dios le da una palabra y le dice, despiértame a la gente que sabe pelear. Y dile al débil que él es fuerte. Dile al débil que él es fuerte, pero él no es fuerte por su capacidad ni por su fuerza. Él es fuerte en mí. Él es fuerte porque yo lo llamé. Tú eres fuerte porque Dios te seleccionó, y una palabra de Dios es más que suficiente para mantenerte de pie en medio de tu dificultad. Una palabra que salió de la boca de Dios va a traer guerra y va a traer persecución, claro que sí, pero Dios no te va a dejar en el suelo. Escuche esto, Dios agarra y permite que Sadrach, Mesach y Abednego no se doblen. Ellos sintieron el calor del fuego, ellos sintieron miedo, sintieron temor, pero no se doblegaron. Yo sé que el diablo te ha aumentado el horno, que tú sientes que ya tú no puedes más, que tú sientes que las cosas no van a salir bien, pero quiero que entiendas algo. Aunque te metan en el horno, aunque sientas el calor, Dios se va a meter en el horno. Dios va a obrar en tu vida. Dios se va a meter en tu situación. No te estoy diciendo que Dios te va a librar del horno. Dios te va a meter en el horno, pero el horno no te va a quemar. Sentirás calor, pero no serás consumido por su llama. ¿Dónde está la gente que están en el horno y todavía siguen adorando a Dios? ¿Dónde está la gente que todavía sienten el calor, pero no dejan de adorar a Dios? Me libre Dios o no me... Dios mío, yo siento a Dios. Me libre Dios o no me libre, tenga o no tenga, haya o no haya, Dios me va a guardar, Dios me va a proteger, Dios está conmigo. Su llama arderá, pero no me va a quemar. ¿De qué tú estás hecho? La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden, no somos cobardes, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Yo no soy de los que corro, sino de los que tengo fe para que un día pueda ser levantado. Escuche, usted tiene al Espíritu y se les olvida el motivo central
del Espíritu. La Biblia dice que la intención del Espíritu es santificarme para que ese mismo Espíritu que vivificó a Cristo también en el día postrero pueda vivificarme. La mayor guerra que tú tienes no es por la bendición material, es por la bendición espiritual. La Biblia dice que si nosotros somos partícipes del padecimiento, así como Cristo, seremos partícipes de su gloria. Y está hablando acerca de la salvación. Porque a veces nosotros se nos olvida que el centro de este evangelio es Jesús y darnos vida eterna. La mayor guerra que tú vas a tener es por tu salvación. Si estás de pie, analízalo. Tú estás orando por tu familia y no es para que Dios agarre de una jipeta y un carro, es para que se salven, y por eso es la guerra. Por eso es el levantamiento. Por eso tú ves que los demonios, cuando tú le dices a la gente, a un familiar tuyo, Dios te bendiga, se enoja. ¿Por qué? Porque hay una guerra. El enemigo no quiere que tu familia sea salvada. Porque en el momento que uno de ellos acepta a Cristo, las obras del diablo son desbaratadas aquí en la tierra. Entonces debes de tomar tu espada, el yelmo, el calzado, la coraza y empezar a enfrentarte a lo que te está haciendo la guerra hoy. Yo te está diciendo a ti, recuerda de qué tú estás hecho. Dile al que te queda más cerca, dile, recuerda de qué tú estás hecho. Dile, tú estás hecho de un barro, pero no cualquier barro, un barrio que salió de la mano de Dios. Comprenda, Dios te llamó. Dios te seleccionó. Dios vino a darte nuevas fuerzas hoy en esta mañana. Porque hay gente que se sentían debilitadas. Hay gente que desde hoy, desde anoche, empezaron a pedirle a Dios que le dé fortaleza porque sentían que no aguantaba más. Dios vino a fortalecerte en esta hora. Pero no es para que te detengas, sino para que sigas caminando. Cuando Dios me llamó, cuando Dios me seleccionó, cuando Dios me cogió, yo mismo no creía en mí. Cuando me decían que yo iba a viajar fuera del país y que yo iba a visitar la nación y que Dios me iba a usar, yo mismo no lo creía. Pero yo dije, yo sé que yo no creo en mí. Pues entonces voy a poner mi confianza en aquel que me llamó. Porque yo sé que no tengo capacidad, pero hay un Dios que me hace capacitado. Hay gente que tiene más cualidades que nosotros, que deberían de estar aquí ministrando en el altar, pero Dios nos cogió a nosotros. Hay gente que tiene más cualidades para los hombres pastoreando y Dios te cogió a ti. Porque esto no es por tu capacidad, es porque Dios te llamó y punto. Y Dios llama a aquel que capacita. Aleluya. Dios capacita a aquel que llama. Él prepara a aquel que llamó. Dios te escogió. Dios te seleccionó. Comprenda. Hay que volver a creerle a Dios. Escuche esto. Desde hace algunos días esta palabra ha ministrado y retumbado en mi espíritu. Casi estoy terminando. Que se encuentra en Jeremías capítulo 6, verso 16. Escuche esto. Dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, miradla y anden por él. Y yo, porque el mismo Dios les pregunta y le dice a ustedes, miren el camino, analicen el camino y miren cuál es el buen camino. Ahora la pregunta aquí está, ¿cómo volverán? Tú me dirás, ¿cómo así? Sí. Paraos en los caminos, pregunten por las sendas antiguas, miren cuál es el buen camino y anden por él. Ahora, ¿cómo volverán a una senda de la cual nunca caminaron? Yo tengo un par de días analizando esto y yo digo, ¿cómo ellos van a volver a una senda? Estoy hablando de este tiempo, porque la profecía es para el pueblo de Israel en ese tiempo. Y a veces nosotros predicamos y le dijimos, el pueblo tiene que volverse al camino de Dios. Pero ¿cómo volverá el pueblo a un camino que nunca conoció? Le exigimos a esta generación que vuelvan al Dios de los milagros, pero los líderes no le manifiestan al Dios de los milagros. ¿Cómo volverán a un camino que nunca han recorrido? Le exigimos al pueblo que le crea a Dios y vemos los líderes decaídos. Le exigimos al pueblo que camina en integridad, pero nosotros no somos íntegros. Y está complicado porque se dañó el mensaje. Entonces, ¿cómo volverán a una senda por la cual nunca andaron? Entonces, yo quiero que usted entienda, los líderes que están aquí debemos ser ejemplo. Hay un Dios de milagros, es real.
No es cuento de hadas, yo lo he visto. Lo estoy viendo en el ministerio. Dios hace milagros. Dios sana. Dios libera. Dios obra. Dios da la palabra y Dios bendice. Entonces, para que el pueblo pueda volverse a Dios, tiene que haber alguien que le enseñe cuál es el camino. Y te digo por qué. Porque hemos acostumbrado al pueblo a recibir solamente emoción. Una cosa es motivación. Pero la gente se ha acostumbrado a recibir emoción y se le ha olvidado que usted debe de buscar a Dios. Tenga o no tenga. Haya o no haya. Encuentre o no encuentre. Hay que volver la gente a Dios. El pueblo antiguo lo mataban, lo linchaban, le mochaban los brazos y seguían creyendo a Dios, pastor. Ahora te critican y ya te quieres descarriar. Volvamos a la senda antigua. Hay que volver a morir por la causa de Cristo. Hay que volver a padecer por la causa de Cristo. Hay que soltar esa ñoñería. Los cristianos de este tiempo somos demasiado ñoños. Cuando antes te agarraban y te amarraban por las 4 esquinas y te mochaban y seguían adorando a Dios. Y la Biblia dice que aquel que no niegue aún su propia vida, la aborrezca, no es digno de él. Escúcheme, ¿usted quiere ir para el cielo? Su vida la tiene que tener por basura. Su vida. Lo dice la Biblia. Yo no. No discutan conmigo. La Biblia lo dice. Aquel que no aborrece aún su propia. Pero tranquilo, te voy a dar un consuelo ahora mismo. Pablo dice: alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. Escucha cuál es el consejo de Pablo. Porque los antiguos que fueron antes de ustedes también fueron perseguidos, fueron atribulados, y ellos fueron partícipes de una gloria. Y dice que si ustedes fueron partícipes de esa tribulación, también serán partícipes de las mismas glorias de las cuales ellos participaron. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Espera el levantamiento. ¿Quieres ver que tu iglesia crezca? Espera el levantamiento. ¿Quieres que Dios te use y que te saque a las naciones? Espera el levantamiento. Porque en el levantamiento te vas a dar cuenta de que tú estás hecho. Denle un aplauso a Cristo. Póngase sus pies.